Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos. Otra vez nos encontramos para nuestro diálogo bíblico, para seguir estudiando juntos la palabra de Dios y seguir compartiendo esta serie de temas que hemos titulado ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuáles son las características fundamentales del cristianismo? Vamos a leer un pasaje que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 de Hebreos, dice lo siguiente, a partir del versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este pasaje de la palabra de Dios nos habla acerca del sacerdocio de Jesús. Hemos estado hablando acerca de la intercesión de Cristo, pero hoy quiero detenerme brevemente para hablarte acerca del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús está ligado a su intercesión, pero para esto tenemos que refrescar algunos conceptos para poder entender esto. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, descubrimos que Dios, luego de sacar al pueblo de Israel de Egipto, tomó una de las familias del pueblo de Israel, una de las tribus del pueblo de Israel, la tribu de Leví, y dentro de esa tribu eligió una familia, la familia de Aarón, y a esa familia le otorgó el sacerdocio. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? La función de los sacerdotes era ministrar en el santuario terrenal, llevar al santuario la sangre de los sacrificios, transferir la culpa del pecador dentro del santuario y una vez en el año oficiar en el lugar santísimo, en este caso el sumo sacerdote, en el día de expiación. Así que el sacerdote era el portador de la culpa, era el que transfería la culpa y es el que luego ministraba para la liberación de la culpa y la limpieza de la culpa. Cuando nosotros recordamos todo el sistema del Antiguo Testamento, nosotros vemos que los sacerdotes eran los encargados de, por así decirlo, manipular la culpa. La persona que había cometido alguna falta iba al santuario, llevaba la víctima a la cual le transfería la culpa a través de la confesión. Esa víctima moría en lugar del pecador. Recordad que hemos hablado de salvación por sustitución. Pero luego el sacerdote tomaba la sangre contaminada, la sangre con la culpa, y se hacía él portador de la culpa y transfería esa culpa al santuario. Y una vez al año el sacerdote purificaba el santuario de esas culpas. Pero además de eso, el sacerdote tenía que estar pendiente de que la luz del santuario estuviera encendida, de que se cambiaran los panes de la mesa de la proposición, de ofrecer oraciones por el pueblo de Israel frente al altar del incienso, intercediendo por el pueblo de Israel. Así que el sacerdote estaba ligado al santuario completamente. Y era una tarea que solamente él la podía hacer. Él tenía que realizar todo esto a favor del pueblo de Israel. Una vez que vino Jesús y dio su vida en la cruz como cordero, inmediatamente tras morir, resucitar y ascender al cielo, asumió otra función, la función sacerdotal. Esa función lo lleva a él a interceder a favor de los cristianos, de los creyentes. Hemos dicho que la intercesión no es otra cosa sino que aplicar los méritos de su sacrificio a favor de los que creen en él, orar por el perdón, por el bien, por la bendición de todos los que creen en él. Pero esto está íntimamente ligado a su función de sacerdote. Como sacerdote, él se puede presentar libremente ante el Padre representándonos a todos nosotros, porque el sacerdote representaba al pueblo de Israel en el sistema del Antiguo Testamento. Así que Cristo es nuestro representante en las cortes del cielo. Ahora, venido Cristo,
el sacerdocio que existía en los días del Antiguo Testamento deja de ser, no tiene ninguna función. Y cualquier sistema sacerdotal tampoco tiene ningún sentido. Por lo tanto, no existe nada como un sacerdocio humano. Algunos movimientos religiosos a lo largo de la historia han resucitado el sacerdocio. Tenemos el ejemplo del catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo. Dentro del protestantismo, el anglicanismo o el mormonismo han efectuado una resurrección del sacerdocio. Ellos tienen un sistema sacerdotal. Pero es que cuando nosotros vamos a la Escritura vemos que el sacerdocio ya no existe. No existe un sacerdocio humano desde el punto de vista de cómo era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, porque Cristo es el sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote que aboga por cada uno de nosotros. Por lo tanto, una jerarquía sacerdotal en la tierra, donde hay personas que asumen un rol sacerdotal como intercesores, como mediadores, como facilitadores de la redención, está totalmente opuesta a la enseñanza del cristianismo. Cristo abolió el sacerdocio humano, que era el sacerdocio levítico, asociado a la casa de Aarón. Y él es sacerdote, sí, pero según un nuevo orden, según el orden de Melquisedec, nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 7, porque él es sacerdote siendo de la tribu de Judá, de la cual nada estaba dicho conforme al sacerdocio. Él representa un nuevo orden sacerdotal. Ahora bien, siendo Cristo sacerdote y no habiendo un sacerdocio humano en la tierra, hay algo que sí Cristo hace con todos los creyentes, y es compartir su sacerdocio. Por eso el apóstol San Pedro, cuando escribe su primera epístola, de manera muy bonita, de manera muy extraordinaria, de manera muy amplia, transmite esa idea del sacerdocio común de todos los creyentes. En Cristo todos los creyentes compartimos su sacerdocio. ¿Qué significa esto? Que todos podemos ayudar a otros a llegar a Dios, a su santuario. Que todos podemos interceder por otros, que todos podemos proclamar la palabra de Dios por otros, que todos podemos abogar por otros, que todos podemos hacer favores y bienes espirituales a otros, que todos podemos facilitar el acceso a Dios a otros. Esto no es una tarea propia de un grupo de personas, de una casta especial de personas, de una jerarquía determinada de personas. Todos aquellos que han creído en Cristo, todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, ahora comparten el sacerdocio con Cristo. Por lo tanto, no existe ninguna distinción entre lo que podríamos llamar el clero y el laicado. No hay clero y laico. No, eso no existe. El clero representaría una clase sacerdotal y los laicos los que no lo son. Todos somos laicos. La palabra laico viene de laos, que significa pueblo, y todos somos pueblo, y todos somos sacerdotes. Por lo tanto, no hay una jerarquía que separe a unos que son consagrados y otros que no están consagrados. A unos que tienen un acceso privilegiado a Dios y otros que necesitan de ellos para el acceso a Dios. A unos que tienen una comunicación especial con Dios y otros que necesitan confiar en aquellos que tienen esa comunicación particular. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, el sacerdocio lo tenemos todos y podemos todos acercarnos libremente a la presencia de Dios y ministrar para que otros también se acerquen con la misma libertad a la presencia de Dios. Por lo tanto, otra de las características fundamentales del cristianismo es el sacerdocio de todos los creyentes y que no existe nada como una jerarquía sacerdotal. Vayamos pues, como dice Pablo en Hebreos capítulo 4, acudamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda por medio de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros en el santuario del cielo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.